Y ahora sí tenemos la primera entrevista en casa. El señor Carlos Páez nos va a recibir. Muchísimas gracias. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto. Che, tenés un micrófono profesional, Carlos. Pero divino. Y bueno, me la paso dando conferencias de este tema, así que imagina. Todo el mundo me pondrá el micrófono y si vieras no vale nada. Bueno. Qué bueno eso. ¿Y qué fue? Durante el año de la pandemia que las conferencias al no poder concurrir las hiciste por Zoom. Las hice por Zoom y aparte se multiplicaron porque bueno, la historia nuestra, tú sabés que somos un ejemplo de cuarentena. Tuvimos 70 días, viste, que en condiciones bastante peores y bueno, y lucha contra la incertidumbre, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Entonces todas las empresas de alguna manera trataron de buscar el testimonio nuestro. El otro día te vi que estuviste con Roy, Julián, sí, con Roy Harley. Sí, en una entrevista. También. O sea que permanentemente estamos en el mundo prácticamente porque, bueno, yo sigo con México, con todo Centroamérica, España, en fin, todo a través de Zoom ahora, ¿no? Hubo que adaptarse. Bueno, es increíble cómo la historia de ustedes, que pasó hace tantos años, hoy cobra como vigencia, ¿no? Como que esto que decías vos, ¿no? La cuarentena, el esperar, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. Perdón, a ustedes les pasó que no sabían qué iba a pasar en los próximos minutos, ni siquiera el mañana. Por eso, estamos y al final del cuento es que nuestra historia es un homenaje, como yo lo veo, a la vida, porque hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Están nuestros hijos, fíjate que porque yo estoy vivo hay 7 más, y creo que por lo menos deberíamos aprender que también en esta pandemia que estamos viviendo tenemos que homenajear a la vida, y la manera de homenajear a la vida, contrariamente a lo nuestro, que nosotros salimos gracias a la unidad, acá tenemos que salir de esto todos desunidos para no estar muy cerca, porque es así, digo, pero tenemos que homenajear a la vida tratando de cuidar a nuestros mayores, Cuidamos entre todos. ¿Sabés qué, Carlos? Bueno, como hay mucho público del otro lado, para poner en contexto, para poder retroceder un poquito en el tiempo y saber más, no más, pero bueno, para que todos estemos enterados de qué se trata, Karin tiene la posta. Dale. Sí, buenas noches. Vamos a recordar que aquel 13 de octubre de 1972, en el que Carlos Páez, junto con sus compañeros de su equipo de rugby, viajaban a Chile y el avión en el que viajaba chocó contra la cordillera de los Andes. Al principio el vuelo se dio por perdido, hasta 10 días después del accidente dejaron de buscarlos, pero habían sobrevivido. Había sobrevivientes que estuvieron 70 días en la cordillera sin comida, sin equipamiento, hasta que 2 de ellos salieron en busca de ayuda y encontraron a un arriero y ahí fue que encontraron a los sobrevivientes. Vamos a recordar esta historia monumental de supervivencia. Un grupo de 40 pasajeros y 5 tripulantes embarca en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a la ciudad de Santiago de Chile. El clima no es bueno, por lo que la tripulación decide hacer escala en la ciudad de Mendoza, Argentina, para retomar el viaje al día siguiente. Es un vuelo charter, arrendado por el equipo de rugby Old Christian. Entre los pasajeros se encuentra Carlos, hijo de Madelón Rodríguez, y Carlos Páez Vilaró, un reconocido artista plástico uruguayo. Carlitos, con sus 17 años, está a punto de vivir su día cero. En Uruguay comienza la noticia de que un avión de la Fuerza Aérea se perdió en los Andes. En Argentina continúan esperando el rescate. Hoy es 23 de octubre. En Uruguay nos enteramos que se cancela la búsqueda. En la cordillera ya fallecieron 18 personas. Las 27 restantes están refugiados en el fuselaje. Estamos en la comisaría de San Fernando. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Por este lado podemos leer cuándo vienen y por el otro dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Mayor, ¿cómo se logró obtener este papel?
Bueno, esta nota fue entregada en el destacamento en el retén Puente Negro de este posible sobreviviente del avión uruguayo caído en la cordillera. A ver, Carlos, si bien vos viste miles de veces estas imágenes, ¿qué te pasa en este momento cuando las ves? Si bien es un compilado cortito, ¿no? De la historia. A veces, Julián, yo vivo la historia esta como que la vivió otro, de verdad, con 48 años de distancia, siendo un chico en aquel momento, tenía 18 años, cumplí 19 años en la cordillera, la veo como que le pasó a otro, y muchas veces cuando empieza mi conferencia, que empiezo con un video, me impresiono yo mismo de lo que me tocó vivir. Esa es la realidad. Porque a veces uno no toma conciencia de lo que está viviendo, pero es una historia realmente increíble. Yo la veo como una historia increíble. Fíjate que uno dice rápidamente 70 días, pero 70 días es mucho. Una eternidad. montón. Una eternidad. Como yo digo siempre en las conferencias, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo. Muchísimo. Es un proceso muy largo, pero ¿sabés lo que tuvo ese proceso? Que nos dio la posibilidad de ver la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Yo era un chico que no servía para nada, un caprichoso, un consentido, hijo de papá, le encantaba hacer sus cosas y por eso nos dejaba hacer cualquier cosa. Y de pronto me di cuenta que en la cordillera tuve que apelar a recursos que yo desconocía que tenía. Maduraste rápidamente. Claro, maduré rápidamente, ese malcriado quedó atrás, al principio era, pero después fui evolucionando con la historia. Y eso es lo que tiene de interesante esta historia, porque hay otras historias que son muy grandes, como fueron Titanic, las Torres Gemelas o lo que fuera, pero son historias que duraron muy poco tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vivimos un proceso, que yo creo que la vida se trata de procesos. Yo siempre tengo, en la cabecera mía, tengo una frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Maravillosa. Que es exactamente lo que hicimos nosotros. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible. Pero si te pones a pensar, Sí. todas las cosas y las empresas y las familias y todo eso, tenés que cumplir el proceso. Bueno, en esta historia se nos dio así, y fíjate que han pasado 48 años, se han hecho 9 documentales, Y 3 sigue películas vigente. extras. Sí, oíme, 26 libros escritos. En este momento se están haciendo 2 películas, o sea que Increíble. es una historia que Hay sigue. un dato, Carlos, que yo se lo escuché decir a Gustavo Servino, a quien le mando un beso también, que es otro de los sobrevivientes, que Sí. a partir del día que escucharon en la radio que no los iban a buscar más, que abandonaban la búsqueda, ustedes se dieron cuenta ahí que dependían de ustedes, que hasta ese momento Bueno, dependían de los... este libro que yo escribí que se llama Después del día 10, que fue Claro, ahí está. la peor noticia que nosotros recibimos, pero que la convertimos en oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. Claro. Porque el mundo entero, nosotros padecimos la peor noticia que puede padecer un ser humano, que es la sensación de no existir más. De hecho, este libro se iba a llamar Gira Gira, como el tango. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que entendimos? De que el mundo seguía andando. Los astronautas llegaron a la Luna, el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo, se seguía jugando al fútbol y nosotros perdidos allá. Entonces, que es un garrotazo a nuestra arrogancia, aprendimos de alguna manera que el camino era por el lado de la humildad, que creo que fue una de las grandes palabras que tiene esta historia. No porque yo sea humilde, porque no lo soy, pero Dios nos enseñó permanentemente que el camino era por el lado de abajo. Sí. Cada vez que nos la creímos, es más, mi conferencia ahora se llama La lucha contra el no, en este caso, porque nosotros vivimos el accidente, que no nos busquen más, tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos, vino una avalancha, encontramos la cola, no pudimos hacer la radio. O sea que lo permanente fue el no, pero gracias a la actitud al no le dijimos que sí.
Carlos, Y eso es de lo que se trata. y ahora que empezaste a dar conferencias durante todo este año pasado y esto recién el principio de este 2021, ¿qué paralelo podés llegar a trazar entre esa historia, más allá de que hayan pasado muchos años y para vos te sea ajena como si la hubiese vivido otro, y lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Bueno, permanentemente. Bueno, yo doy conferencias hace 20 años, pero en este caso, justamente Carolina la relaciono con lo que estamos viviendo. Y la principal cosa es la incertidumbre. Y la principal cosa es el aprendizaje. Y la principal cosa es que tenemos que pelear por la vida, porque en definitiva, que no nos damos cuenta, te juro que no nos damos cuenta. A veces en casa fue gracioso, porque todos se cuidaron para cuidarme a mí, porque ya tengo 67. El único que se agarró el COVID fui yo, que por suerte me lo agarré suave, pero bueno. Pobre. Pero todos en casa, mi hija, mis nietos, todos se cuidaban para que yo no me lo agarrara. Y bueno, me tocó y pasé, por suerte me la pasé muy suave, pero tuve 3 días de un susto espantoso, porque no tengo ganas de morirme. Honestamente, tengo ganas de quedarme acá un ratito más, porque la muerte yo le tengo bronca. Mucha bronca, porque te corta procesos, esa es la verdad. Mirá que conviví con la muerte. Mira, vos sabés que recién decías que cuando ustedes recibieron la noticia, esta cuestión de no existir más, de que no existían para los otros y que todo seguía ocurriendo, a mí se me presentó la imagen, claro, por suerte cuando estemos muertos no nos vamos a dar cuenta que todo va a seguir ocurriendo, pero es un poco eso, ¿no? Claro, el hecho de que uno cree que, bueno, se termina todo, no, el mundo sigue andando, por más que uno no esté más. Sigue. Yo siempre digo en el paralelismo del día 10, que yo lo comparo con la historia de los mineros, que la prensa del mundo entero se empecinó en compararla con la nuestra, ¿viste? Porque son 2 historias que se vivieron en Chile, las 2 historias duraron lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. Increíble. Pero tiene una gran diferencia. En el día 14, todos supimos que los mineros estaban con vida. Claro. Y en el día 10 nos enteramos de que todos, porque así lo vivíamos nosotros, el mundo entero nos había abandonado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Sin ánimo de comparar historias, porque no me interesa. Que los mineros, cuando sabíamos que estaban abajo, lo único que hicieron fue esperar a que los vayan a buscar, porque no podían hacer otra cosa. En el caso nuestro, nos convertimos en los timoneles de nuestro propio destino porque salimos a pelear la historia. Y ese es el mérito quizás que tiene que una historia extraordinaria como la nuestra, pero fue protagonizada por gente del común. Nosotros no estábamos en nuestro medio. En el Uruguay la montaña más alta tiene 500 metros, la nieve jamás la vimos, éramos chicos de una posición acomodada, que no sabíamos lo que era el sufrimiento y sin embargo tuvimos esa posibilidad de poder adaptarnos para salir adelante. Lo que está bueno de que vos contás, o que se escucha en el relato, esto de depender de uno, ¿no? Porque uno siempre está como que depende de los demás. Como que la felicidad, lo que nos pasa bien y lo que nos pasa mal, siempre depende del otro y nunca de nosotros. Y ustedes comprobaron ese día 10 que dependían de ustedes y que gracias a eso pudieron salir adelante. Y me parece que eso es lo que te permitió a vos también salir adelante en toda tu vida, en todo lo que te siguió pasando, porque increíblemente no fue lo único que te pasó. Tuviste secuestrado, saliste del consumo de drogas, digo, te pasaron un montón de cosas y lo digo así porque vos lo decís, no te lo estoy diciendo en cara. Naturalmente, y con mucho gusto el día que quieras encaramos ese tema porque me encanta poder transmitir también la posibilidad de que la gente se puede salir de la droga, que es como yo le titulé mi libro, Mi Segunda Cordillera, porque es tan duro como o más duro que la otra. Claro. Y cuando decís que le tenés bronca a la muerte y que tenés ganas de seguir viviendo, cosa que me alegro y me encanta, ¿qué es lo que te mantiene vivo hoy? ¿Qué es lo que te hace vibrar? Bueno, me mantiene vivo, ¿sabes qué? Haber sido parte de una historia que la puedo compartir con el mundo y que el mundo la recibe con pasión. Si vos vieras lo que es en el mundo entero, conferencias que das hasta de 10.000 personas que de pie aplauden una historia sencilla, de gente común, y poderla compartir está bueno, ¿viste? Está bueno en ese sentido porque también cuando uno comparte el dolor, haces que el dolor sea menos dolor, y cuando compartís la alegría, haces que la alegría sea más alegría. Y eso está bueno, y la gente se da cuenta de que gente común puede protagonizar grandes historias. No precisás ser el escalador del Everest y entrenarte para vivirla. No, de repente gente común y a veces no nos damos cuenta y nosotros, honestamente, Julián, te digo, hicimos que las cosas pasen. Hay 2 posturas en la vida, cuando las cosas pasan o cuando uno hace que las cosas pasen. Bueno, vos tuviste la suerte de volver al lugar de los hechos unas cuantas veces y Cari nos va a hacer recordar una de estas. Mirá. Bueno. Sí, porque queremos compartir con Carlos y con la gente, entre todos, lo que fue la última de las visitas al lugar del accidente, el regreso a la cordillera. Y que ahí volví con mis 4 nietos y 2 hijos.
Con mi sobrevivientes hijo argentino, y Carlos familiares. Diego. Vamos a verlo. Cuando prendimos la radio, la primera cosa que escuchamos hablaban del avión uruguayo. Señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Me hizo ahora de contarlo, esto de contarlo miles de veces, pero solamente escuchando los dos nombres sabíamos que era el final de la historia. El avión pegó allá arriba en los que le llaman ahora los gendarmes, que son 3 piedras que hay allá arriba, que había una cuarta que parece que el año pasado se cayó, y de ahí se deslizó por la ladera hasta allá abajo, hasta el glaciar, el pedazo que quedó del avión. Y por ahí mismo entró la avalancha, por esa huella que dejó el avión, cuando nevó arriba de eso, se cayó y se metió adentro del avión. Impresionante haber llegado acá donde cayó mi viejo. La verdad, espeluznante. Impresionante los que pudieron salir de acá. La verdad que soy un agradecido totalmente de la vida. La verdad que es una cosa de locos este lugar. No puedo creer lo que vivió ese Carlitos de 18 años, sin ropa, sin absolutamente nada, mucho más flaco. Pero bueno, como digo, yo soy parte de esta locura. Una locura del ser humano, una locura de Dios. ¿Esta fue la última, Carlitos, la última vez que fuiste? Sí, fue la última que fui con mis nietos, y una de mis nietas le decía a la madre: che, mamá, ¿sabés que vivimos de todo? Porque vieron la ilusión por un viaje, un chico de que tienen 15 años, 14 años, la ilusión del viaje, después el agotamiento, porque para llegar ahí tenés que llegar, es un día y medio de caballo, con frío, con todo, y después la emoción de llegar al coso, y después el asumir. Mi hija me decía: papá, yo no te creo que vos estuviste acá. Qué loco. Y bueno, Claro. Qué loco. ¿Cuántas veces la gente puede no creer algo que parece surrealista y es real? Porque vos lo pero viviste. Julián, yo mismo cuando veo No lo la podés película, no lo puedo creer, y la película fue mucho más light que la realidad, o sea que no puedo creer que me tocó a mí esa historia, ¿viste? Que no es ningún mérito mío, es un mérito del ser humano, eso es lo que yo... No, porque a veces pensamos que para ser felices tenemos que ser Superman, y no nos damos cuenta que para ser felices tenemos que ser nosotros. Lo que pasa es que es difícil bueno, ser uno. ¿No? Bueno, yo digo que yo renací en la cordillera, me encontré conmigo mismo, fíjate que lo digo en varios reportajes, para mí fue útil la cordillera. Yo te digo, si vos me preguntás si yo la volvería a vivir, te digo que sí, en la medida que no muera gente, obviamente, pero Sí. porque para mí fue un aprendizaje el darme cuenta de que todo lo que yo dependía de mi padre y de mi madre como malcriado, como que todo me lo resolvían, de última lo tuve que resolver yo. Entonces para mí fue un renacer, esa es la verdad, el darme cuenta. Sí, bueno, poder a través de una tragedia resignificarla y sacar una parte tuya. Esperemos que no tener todos que pasar por una experiencia tan traumática para lograr, digamos, sacar Natural, no, bueno, lo y mejor después de uno. cuando el episodio de la droga, que bueno, que me metí en ese carril de drogas y alcohol, pero bueno, llevo 29 años limpio, que también gracias a un grupo. También, o sea que vivo en un aprendizaje constante, pero bueno, es la que me tocó. Y bueno, y si lo puedo compartir, con muchísimo gusto lo comparto. Es que y a lo digo, mejor te tocó eso, vivir momentos excepcionales en la vida de un ser humano, distintos momentos, y después salir de esos momentos, porque evidentemente tenés mucha resiliencia, y después de eso salir a contarlo y contar tu experiencia que le sirve a muchos. Acá tenemos a Sandra, que es nuestra periodista y quiere preguntarte algo. Dale, Carlos, dale. Sí. nunca te rendiste ni en el accidente ni en esa segunda cordillera de la que hablas. No, muchas veces Bueno, pero ¿y de rendí. dónde sale esa resistencia? ¿Sabes si qué? podés ¿Sabes qué, darnos Ley? un consejo en este momento difícil de pandemia. No, consejos no. Consejos ¿No? no me gusta porque para mí eso es patrimonio de la arrogancia. Lo que sí puedo hacer es decirte que fue gracias a un grupo en los dos casos. En el grupo en los Andes muchas veces uno se caía y eran los otros que te levantaban, o me tocó a mí muchas veces levantarlo. Yo era un poco aquel personaje de La vida es bella, ¿te acordás? Que Sí. dentro del drama y el horror salía con humor. Yo era ese personaje, realmente en la cordillera, y que creo que fue un aporte importantísimo porque muchas veces estás viviendo un sufrimiento y precisás esos escapes de humor. Ahora no soy tan gracioso ni tan divertido, pero bueno. Qué lástima. Y cuando... ¿En la cordillera hacías chistes? Totalmente. tenías Y sí, obvio. Totalmente. Y mirá, una de las críticas que le hice a
a una de las documentales que se llamaba La Sociedad de la Nieve, es que no puso ninguna sonrisa el director. Yo le digo, vos estás equivocado. En todas las oportunidades, y si no, fíjate en los velorios y todo, siempre hay una sonrisa, siempre hay. Y para mí es importantísimo el humor. Parrado siempre lo dice, Carlitos, él se divertía, porque Parrado no es gracioso, pero yo sí. Entonces, no, pero esas cosas las precisás para vivir, digo, es parte de la vida y yo encantado de poder aportar. Acordate, bueno, la película La vida es bella. Es una película que el tipo es un genio, en el medio del drama más brutal está con humor saliendo de una situación. Sí, pero lo de ustedes, lo que vos contás de tu humor en esas circunstancias eran todos pares. En la película trata de un mayor que tiene un para qué, que es a ese niño hacerle el niño, sí, a sacarlo de ese horror y por eso tiene el para qué de inventarle esa historia. Pero ustedes estaban todos conscientes de lo que estaban viviendo y la verdad que meter esa cuota de humor o de humor negro en ese momento es justo para el relax de decir, es increíble lo que nos está pasando. O sea, alguien que diga que no es bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco se viven las cosas con tan trágicamente. Digo, de alguna manera uno se mete en el mundo ese y estás viviéndolo casi te diría a los 18 años, cuando me tocó a mí, una especie como de aventura. En aquel momento estaba muy de moda Tom Sawyer, que era bueno, Tom Sawyer. Quien no leyó, y que diga que no lo leyó es porque es joven. Es porque es joven, claro. Claro, pero era una especie de como que estábamos viviendo una aventura mucho más, porque si no, yo creo que los mecanismos de defensa hacen que uno que sea soportable el tema. Fíjate que nosotros estamos a 25, 35 bajo cero, sin ropa, sabiendo que no nos buscaban más, con 29 muertos alrededor. Esa era la situación, a 2 metros de distancia. Y sin embargo lo pudimos soportar, como me decía un gran psicólogo uruguayo que mi madre me llevó, porque dijo, este chico tiene que estar mal de la cabeza. Y el psicólogo que era un genio, el doctor Mendilarzu, dijo, Carlitos tiene un gran carnet de salud mental aprobado. Porque vivir esto y salir relativamente bien, bueno, estamos tratando de ser lo mejor posible, solamente con salud mental y en realidad todos los sobrevivientes estamos más o menos bien, digo. Y la segunda cordillera, que es un tema menos conocido, digamos, no públicamente, pero por el común, ¿cuándo llega? ¿Cuánto después llega de la primera cordillera? Bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer todo un análisis psicológico, preciso mucho tiempo, porque yo, fíjate que ser el hijo de un famoso no es tarea fácil, te queda claro que a mí no me lo digas, yo soy hija de 2 famosos, así que soy después de ellos dos vengo yo. Como me dijo un psicólogo argentino, que no sé si estará vivo, Usandi Varas, cuando lo fui a ver, consultar con Usandi Varas, que es el número 1. Yo digo, yo soy hijo de fulano. Bueno, vos sos bocato de psicoanálisis. Me dice. Te atendió por teléfono ya. Claro, por teléfono. Tenía 2 hijos de nobles en el consultorio. Bueno, la cuestión es que no es tarea fácil y además mi padre fue muy protagonista en la historia de los Andes. Y vos sabés que en las historias, como yo te pregunto ahora, ¿vos te acordás de Combate, la película de la serie aquella del Sargento? Vos te vas a acordar del Sargento Sanders, del Little John y otro más, Máximo. Sí. O lo de Bonanza te acordás de 2 o 3. En la historia de los Andes también te acordás de 2 o 3. Te acordás de Parrado, te acordás de Ganesa y te acordás de Carlos Páez Vilaró, que fue el que buscó. Fue el que nunca cesó. Entonces, de alguna manera, la historia acá, y sobre todo para la tribuna, papá es un tipo famosísimo y un tenaz, un laburador, un genio, de alguna manera se hizo dueño de la historia. Aunque no lo creas. Hay gente que me dice, Carlitos, ustedes se salvaron porque tu padre los buscó, cosa que es un absurdo. Porque nosotros nos salvamos porque nosotros salimos a caminar. Pero claro, hay que superar. Es un tema que no es menor ese, ¿no? Hay que matar al padre, bueno, por eso, pero preciso varios programas para entrar. Bueno, tu papá decía, ya que hablas de tu papá, que con mi historia yo te entendí así, al toque, así que conmigo podés seguir. Después se van a tomar un café. Pero pegá derecho. Pero fíjate que cuando llegan los helicópteros, papá me mandó con uno de los rescatistas, sin saber que yo estaba vivo, en un acto de fe, esta carta, que esta es la original, que dice, querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo al viejo. Después de 70 días. O sea, las posibilidades de que yo viviera, y después y esta otra carta, con un helicóptero dibujado, que esta también es la original, que dice,
hola chicos, acá les mando este helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. O sea que estuvo presente siempre, y bueno, y naturalmente, además, con toda la prensa, Casa Pueblo, todo el asunto, fue el dueño de la historia. Bueno, escribió este libro también maravilloso, Entre mi hijo y yo la luna, que es en el que se está haciendo... Bueno, te iba a decir eso, que es famosa la historia que él cuenta que hablaba con vos a través de la luna. Entonces, claro, es difícil. No se lo digas, No, porque lo estás traumando. No, se lo digo porque de la segunda cordillera, vos le vas a arruinar el domingo. Yo no quiero. No me estás Yo sé lo que traumando es ser porque hijo de famoso, yo sé. Por favor, seguí hablando vos. No, porque si te pones a pensar, papá era un genio como creativo y en realidad el vínculo con la luna era un vínculo con mi mamá, porque sería muy raro que yo tuviera un vínculo con mi papá a través de la luna. Con mi mamá sí, yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que mi madre podía estarla mirando. Y cuando llegué a Montevideo, digo, mamá, vos sabés que yo era obseso por mirar la luna porque sabía que era el único vínculo que tenía contigo. Y mamá me dijo, Carlitos, yo salía siempre a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Qué bárbaro. Y mirá, y me emociona decirlo ahora, después de 48 años, 1000 veces. Pero la verdad que es esas cosas lindas, que son las cosas que tenés que rescatar de estas historias. Porque de alguna manera siempre hay cosas lindas, ¿viste? La gente muchas veces se centra en el drama y el drama es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que vende son otras cosas. Vende la cosa linda. Bueno, algo que dijiste al pasar varias veces y que creo que hay que decirlo es el laburo en equipo, ¿no? Que ustedes, más allá de ser un equipo de rugby, trabajaban en equipo para salir de ahí. Cuando pasaste a hablar de la segunda cordillera, también hablaste del equipo. Y me parece que en la vida hay que armar equipos. Es que como te lo dije hoy al principio, que aprendí que cuando compartís el dolor hace que el dolor sea menos dolor. En los Andes, más allá del equipo de rugby, porque en realidad de los rugbyistas se salvaron 5, o sea que los otros 11 no eran rugbyistas, pero el ser humano está diseñado para trabajar en grupo. Lo que rompe los grupos es la arrogancia cuando uno quiere buscar logros personales. Eso es lo que te mata. Y en la cordillera aprendimos y después cuando me tocó salir de la droga, también gracias a un grupo, mirando como habían hecho otros, los otros que te ayudaban, y es así la vida, digo, la vida es compartir, y es un poco lo que yo hago también en este momento, tratar de compartir lo que es mi historia para que otros también, de alguna manera, no para que aprendan, pero que saquen de la historia lo que ellos puedan sacar. Claro, que se sienta identificado y que diga, bueno, si él pudo, yo también. ¿Cuál fue la devolución más llamativa que tuviste en todos estos años de alguien que haya escuchado una conferencia tuya, que te haya leído un libro? ¿Cuál fue así esos comentarios, esos llamados? Te convertís en un psicólogo permanente, porque cada cual te viene a contar su propia... Porque aparte yo termino diciendo, acuñé aquella frase que cada cual tiene su propia cordillera. Entonces todo el mundo te viene a contar la cordillera y entonces te vienen a contar las cosas más increíbles que te puedas imaginar, y yo en general me quedo con la gente hablando porque es una historia que va más allá de la fama, es una historia que es una historia del ser humano, y a mí me parece maravillosa, pero todo tipo de devoluciones, desde gente que se salva, gente que te está escuchando en este momento, de repente te mandan que el tipo estaba al borde del suicidio y se salvó, digo, ese tipo de testimonios durísimos, fuerte, ¿viste? Claro. Bueno, yo sé que todos, varios de ustedes, se dieron cuenta que la misión de ustedes hoy en día, o después del accidente, era contar esta historia, porque muchos lo están haciendo, como vos dijiste, de distinta manera, con distintos miradas, pero todos se dedicaron a usar esta historia como algo que puede ayudar a la sociedad. En realidad, al principio no fue a instancia nuestra, fue a instancia de los empresarios que querían, las empresas en general cuando terminan sus convenciones o de ventas o lo que fuera. Quieren una charla motivacional. Llegan a alguien, sí, la motivación. Esta es una historia que motiva por los hechos reales. Yo no soy motivador, como les digo, yo no voy gritando por arriba del escenario, tú puedes, como hacen los motivadores. Sí. Esta historia es la historia es lo que te hace, lo que te motiva. Porque esto es realidad, acá no hay verso, ¿viste? Si yo te digo que tú puedes, es porque tú puedes. Digo, Sí, no hay guión, realidad. no hay guión. Sí. No hay guión, no hay Bueno, guión. Carlos, la verdad que es un placer charlar con vos. Te mandamos un beso, un abrazo. Ojalá durante muchos años sigamos escuchando tus conferencias, que sigan apareciendo libros, que no aparezcan más cordilleras en tu vida, y gracias por todo este tiempo. No, ya tuve el COVID, hay que cuidarse. Ya está, fue la última entonces. Aparte me imagino, llegó el COVID y dijiste, mirá, papi, yo resistí 70 días, no vas a venir vos, encima bicho invisible, acá a llevarme del otro lado, ni lo esperes. No, pero la verdad que un gusto, Julián. El otro día justo estaba mirándote con Roy Harley y digo, la verdad que Julián me falta en el... Es verdad, nunca en el mundo charlamos. del periodismo. Nunca charlamos. Y bueno. Lo que pasa es que terminé de ver eso y me llamaron de producción para hacer esta nota. Mirá así qué que, lindo. Bueno, me alegro estoy mucho. encantado.
Les mando un abrazo y acuérdense de San Francisco. Sí, Empezar muy buena haciendo lo frase. necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Me encantó. Gracias, Besito, Enzo. Un gracias. saludo a Eduardo Por todo. Lubrano, que es un argentino que adoro, que está en Punta del Este en este momento mirándome. Un abrazo, chicos. Beso grande, gracias. Dale. Carolina. Ay,